Hola muchachos, bienvenidos a este video que corresponde a la primera parte de la práctica 9, que es interfaces gráficas. La idea de la práctica es básicamente agregarle una interfaz gráfica a nuestra base de datos. Aunque esto resulta en que tengamos que prestarle mucha atención a ciertos detalles, en el gran esquema de las cosas, de lo que hemos estado viendo en este curso, no es lo más difícil que hemos cubierto. Nada más es un conjunto de clases nuevas que se encargarán justamente de lidiar con todo aquello que tiene que ver con interfaces gráficas, que en el caso de Java, en estos días, es la biblioteca JavaFX. Debe quedar claro que no es lo que se ha usado siempre, es de hecho relativamente novedoso. Todavía hace pocos años las interfaces gráficas de Java en general se hacían con Swing. Y antes de eso, muy al inicio, se hacían con AWT. ¿Por qué les comento esto? Porque probablemente JavaFX sea reemplazado por algo distinto en algunos años. Y es la naturaleza de estas cosas. Entonces, una cosa que tienen que tener muy clara para esta práctica es que no nos interesa que aprendan JavaFX. O sea, van a tener que aprenderlo para poder realizarla y en particular para poder aplicar lo aprendido en su tercer proyecto. Y lo que realmente nos interesa es que aprendan la teoría que hay detrás de interfaces gráficas, que en gran medida se centra en el patrón de diseño modelo vista controlador. Mientras que JavaFX es una evolución de Swing, que a su vez fue una evolución de AWT, el patrón modelo vista controlador básicamente se mantiene idéntico para estas tres bibliotecas y para casi cualquier otra biblioteca de interfaces gráficas en uso hoy en día. De hecho, básicamente es de las cosas que todo mundo está de acuerdo que hay que seguir, el patrón modelo vista controlador, y se aplica no solo en aplicaciones gráficas de escritorio, que es básicamente lo que haremos para nuestra base de datos, sino también en cosas como videojuegos o aplicaciones web o, por supuesto, casi todas las aplicaciones que hay para teléfonos celulares o tabletas, aplicaciones táctiles. También, sin duda alguna, se utilizan las interfaces gráficas de las consolas de videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un patrón muy importante y que todo mundo en general está de acuerdo que es lo que hay que seguir. Algunos a niveles más fuertes que otros. Yo soy de los que dice que hay que usarlo absolutamente siempre. Hay quien dice que no hay que ser tan fundamentalista y en aplicaciones muy pequeñas o muy sencillas solo nos complican la existencia. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que usarlo siempre. Y bueno, ¿cuál es el patrón modelo vista controlador? Básicamente lo que dice este patrón es que nuestros programas, o bueno, al menos los programas que escribamos, que van a ser usados por usuarios finales, quiero decir con esto usuarios que no son programadores, estos programas tienen que dividirse en tres componentes. El modelo, que es lo que hace el programa, la razón de ser del programa, los algoritmos más importantes, las heurísticas y todo lo que tiene que ver en general con entrada y salida y con, me refiero al disco duro y a la red y toda la parte algorítmica de manejo de datos, todo eso va en el modelo, es la carne de nuestros programas, es la parte importante, es lo que ocurre detrás de lo que el usuario ve, es el primer componente. El segundo componente es justamente cómo estos datos que nuestro modelo maneja son presentados al usuario. Esto es la vista. El modelo es los datos de nuestro programa y lo que hacemos con ellos, y la vista es cómo se los presentamos al usuario. Esto incluye también manipulaciones a los datos que hace el usuario justamente a través del programa mismo. Ahorita daremos un ejemplo para que quede más claro. Y el tercer componente es justo lo que hace que estas dos cosas se comuniquen. El controlador. El modelo son los datos del programa y lo que hacemos con ellos.
La vista es cómo le presentamos estos datos al usuario y le permitimos interactuar con ellos. Y el controlador es justamente lo que comunica a los primeros dos componentes: modelo, vista, controlador, o MVC, como generalmente se le abrevia. Utilizando nuestra base de datos, ¿cuál es el modelo? Pues justamente todo lo que escribieron hasta la práctica 8. Es la base de datos, la funcionalidad de la base de datos, la capacidad de agregar registros, eliminar registros, hacer consultas, búsquedas en los registros, etcétera, etcétera. Y cómo le vamos a presentar la información al usuario. Hasta la práctica 8, bueno, 7, era con una interfaz de línea de comandos en la consola. En la práctica 9, cómo le presentamos esta información es a través de una interfaz gráfica, una vista. El programa básicamente, o sea, los algoritmos de nuestra base de datos no cambian entre la práctica 7 y 8 a la 9. La 8 la pongo aparte porque fueron los algoritmos de ordenamientos y búsquedas. Pero los algoritmos de la base de datos no cambian desde la práctica 7 y 8 hasta la práctica 9. Realmente les vamos a hacer algunas modificaciones justamente para que los controladores puedan hacer uso de ellas más fácilmente, pero en sí la funcionalidad de ese programa, la funcionalidad de esas clases, ya está dada para la práctica 8. En la práctica 9 nada más le ponemos facilidades para que los controladores de la interfaz gráfica se puedan comunicar con el modelo, con este modelo, y ya no modificamos nada más. No modificamos cómo buscar registros, por ejemplo, no modificamos cómo guardar o cargar la base de datos en el disco duro. Todo eso se mantiene. Ese es el modelo. La vista va a ser la interfaz gráfica. Y de hecho vamos a tener una manera de representarla sin utilizar código. Podemos programar la interfaz gráfica y es lo que hacía la gente hasta hace relativamente poco. Pero básicamente todos los lenguajes de programación modernos, más bien las bibliotecas de interfaces gráficas modernas, nos permiten definir la interfaz gráfica, definir la vista, cómo presentarle la información al usuario, sin necesidad de programar una sola línea de código. Esto entre otras cosas porque en general la interfaz gráfica no es algo que le deba importar tanto a un programador. Más bien le debe preocupar a un diseño de experiencia de usuario, a un diseño de interfaces, a un diseñador gráfico y este tipo de cosas. Los programadores lo implementamos, pero es gente que sabe cómo presentar información de manera legible, agradable, la que se debe encargar de esto. A veces podemos hacerlo los programadores, pero en general no va a ser por lo que los contraten en una empresa. El controlador, como les decía, es lo que comunica a la vista con el modelo y de alguna manera también viceversa. Y en el caso de JavaFX, esta división, la verdad está muy padre. ¿Ok? Como les digo, el modelo básicamente se queda como estaba hasta la práctica 8. Vamos a hacerle algunos cambios, por ejemplo, a la clase estudiante. Vamos a cambiar, antes teníamos nombre, promedio, cuenta y edad, como una cadena para el nombre y los tipos básicos double e int para el promedio, cuenta y edad del estudiante. Ahora vamos a tener lo que se conocen como propiedades de JavaFX. Entonces vamos a tener un string property para el nombre, un integer property para el número de cuenta y la edad y un double property para el promedio. Y en general todo funciona igual, nada más hay unas ciertas sutiles diferencias. Por ejemplo, se deben crear estas propiedades en el constructor del estudiante y no son reemplazadas. Podemos cambiar el valor de estas propiedades, pero las propiedades mismas son el mismo objeto siempre. Antes, cuando cambiábamos el nombre de un estudiante, reemplazábamos la cadena original del nombre del estudiante con una nueva cadena. Ahora no. Ahora el string property que va a representar el nombre es el mismo. A ese string property le podemos cambiar la cadena, la propiedad de cadena que es, pero el string property permanece, es el mismo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces podemos agregarle escuchas a estas propiedades. Ahorita ahondo en
exactamente los escuches. Pero entonces, los cambios a estudiante realmente son muy simples y de hecho en la práctica ya les hicimos el cambio para nombre. Entonces ustedes nada más tienen que emular lo mismo para cuenta, promedio y edad. Además de setters y getters, ahora tenemos un nuevo tipo de métodos que por convención son el nombre de la variable de clase, property. Por ejemplo, vamos a tener un método nombre property que nos regresa el string property del estudiante. Vamos a tener un cuenta property que nos regresa el integer property del estudiante, etcétera, etcétera. ¿Por qué necesitamos eso? Porque entonces este objeto, los objetos, instancias de estudiante, cumplen el contrato de tener propiedades que podemos utilizar entonces para interfaces gráficas gracias a los escuchas de estas propiedades. Repito, ahorita veremos lo de los escuchas. Entonces, estudiante es muy fácil. Base de datos, de hecho, de alguna manera es más fácil. Nada más los escuchas aquí los vamos a manejar por nuestra propia cuenta. Vamos a introducir una interfaz funcional que se llama escucha base de datos, que tiene un único método. Es una interfaz funcional, entonces tiene un único método que hay que implementar que se llama base de datos modificada. Este método recibe un evento base de datos, que ahorita lo vemos, es una enumeración, y 2 registros. Es genérica, por supuesto, esta interfaz, y la idea es que el tipo genérico sea el mismo del de la base de datos. ¿Ok? Entonces, bueno, y el genérico extienda registro, por supuesto. Entonces, base de datos modificada, el único método de la interfaz funcional, recibe un evento base de datos, que es una enumeración, y 2 registros, registro 1 y registro 2. Evento base de datos es una enumeración que nos dice justamente qué eventos pueden ocurrir en una base de datos, y son muy simples, nada más tiene 4. Base limpiada, que quiere decir que la base de datos eliminó todos sus registros, básicamente, cuando invocamos el método limpia. Registro agregado, registro eliminado y registro modificado. Esos son los 4 valores que tiene evento base de datos. ¿Ok? Entonces, lo único que tenemos que hacer en base de datos es que cuando nos modifiquen la base de datos, cuando la base de datos sea modificada, tenemos que avisarles a nuestros escuchas que una modificación ocurrió. Para esto vamos a tener una lista de escuchas, una lista de instancias de esta interfaz funcional escucha base de datos. Obviamente esta lista de escuchas hay que inicializarla en el constructor de la base de datos y cuando modifiquemos la base de datos hay que invocar el método base de datos modificada de todos los escuchas en nuestras listas de escuchas. Cuando agreguemos un registro, tenemos que avisarle a todos los escuchas que se modificó la base de datos con el evento registro agregado y pasando como primer registro el registro que se agregó. El segundo registro será null. Ahorita explicaré con más detalle lo de los 2 registros, pero básicamente es eso. Al agregar utilizamos un registro y el otro lo ignoramos. O sea, al avisar que se agregó un registro, uno de los 2 registros que tenemos en el método base de datos modificada lo utilizamos para guardar el registro que se agregó y el otro registro lo ignoramos y por eso lo ponemos en null. Cuando eliminemos un registro con el método elimina registro, tenemos que avisar a los escuchas que se modificó la base de datos con el evento registro eliminado y pasamos como primer registro el registro que se eliminó y como segundo registro null, porque es la misma situación. O sea, tenemos 2 registros disponibles para los escuchas. El primero va cuando eliminamos un registro, el primer registro representa el registro que se eliminó y el segundo lo ignoramos, entonces lo inicializamos con null. Más bien, pasamos null al método. Y en modifica registro, bueno, veamos primero limpia. En limpia le avisamos a los escuchas que la base de datos fue modificada con el evento base limpiada y pasamos como registro 1 y registro 2 a null. El evento de que la base de datos fue limpiada no necesita especificar ningún registro, entonces pasamos 2 nulls a los métodos de los escuchas, al método de los escuchas. ¿Ok? En modifica registro es especial. De hecho, en la práctica 9 es medio inútil esto, pero es fundamental para la práctica 10. De una vez les voy avisando. En la práctica 10 ya vamos a tener nuestra base de datos con una interfaz gráfica. Lo que vamos a hacer es que funcione en red. Vamos a tener un servidor de la base de datos
y vamos a tener clientes con una interfaz gráfica que se conectan al servidor de la base de datos. Entonces, cuando modifiquemos un registro, necesitamos avisarle a las demás bases de datos en la conexión al servidor qué registro se modificó, entonces lo mandamos sin modificar y después cómo se modificó y entonces lo enviamos ya modificado. Por eso, base de datos modificada tiene el método de el escucha base de datos, tiene 2 registros, para que en el evento registro modificado pasemos un registro, que es el registro antes de que se modificara, y luego otro registro, que es el registro ya modificado. Las pruebas unitarias en general cachan todo esto, entonces no se preocupen demasiado, pero sí va a ser muy importante para la práctica 10. En el caso de base de datos, nosotros estamos manejando los escuchas. Nosotros definimos los escuchas, nosotros mantenemos una lista de escuchas y nosotros avisamos a los escuchas. En el caso de las propiedades de los registros, en el caso de las prácticas, los estudiantes, las propiedades de JavaFX, String Property, Double Property, Integer Property, esas clases manejan automáticamente sus escuchas. En particular, manejan el caso cuando son modificadas las propiedades. O sea, si en algún momento cambiamos el nombre de un estudiante, el String Property tiene escuchas que podemos agregarle para que cuando sea modificado el nombre del estudiante, hagamos algo. Esa es justamente la idea de los escuchas. En gran medida lo que ocurre con las interfaces gráficas es que el modelo tiene escuchas, o sea, tiene objetos con un método, uno más. Lo más común es que sea nada más uno para poder usar una interfaz funcional y por lo tanto lambdas, con el cual podemos avisarles a otros objetos que algo ocurrió en el modelo. ¿Qué otros objetos? Pues justamente los objetos de la interfaz gráfica. Ya vieron, espero, el video de cómo se ve la interfaz gráfica en YouTube. Entonces, cuando modifiquemos un registro, cuando le cambiamos el nombre o el número de cuenta a un registro, nosotros en general ya no vamos a tener que hacer nada. Vamos a conectar escuchas a las propiedades de nuestros registros de tal forma que cuando cambien esas propiedades, la interfaz gráfica automáticamente se modifica. En el video de YouTube ven cómo modifico el nombre de un estudiante y cuando le doy a aceptar, cambia la interfaz gráfica. No hay necesidad de programar nada básicamente para eso. Sencillamente conectamos una escucha al estudiante correspondiente. De hecho es un poco más elaborado, lo veremos con más detalle en el próximo video. Pero entonces conectamos una escucha al estudiante y entonces cuando el estudiante cambia su nombre, la interfaz gráfica automáticamente recoge esta notificación, este evento, y actualiza la vista correspondiente. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer con el modelo. Y básicamente ya acabaron la práctica con eso. Nada más les vamos a pedir que hagan el modelo de la práctica. En situaciones normales, les pongo que hagan el modelo y que hagan algunos métodos de los controladores. Sin embargo, dada la pandemia, decidí que era demasiado pesado. La pandemia y las prisas que tenemos para terminar el semestre. No sé cuánto vayamos a tener para acabar el semestre en tiempo. Entonces, mejor les dimos los controladores completamente hechos. Ya no tienen que hacerlos, pero por favor estudienlos. Sí les vamos a preguntar en los semanales de ellos y además necesitan adaptarlos para su proyecto 3. Su proyecto 3 tiene una interfaz gráfica, además de las cosas de red que veremos en la práctica 10. De todas maneras, en semestres normales, la vista se las doy hecha siempre. No me interesa que aprendan a escribir vistas. Y les repito, me interesa que entiendan la teoría del patrón modelo vista controlador. Pero de todas maneras tienen que estudiarlas, porque de nuevo tienen que adaptarlas para su proyecto 3. Todos los controladores y en general las clases relacionadas con la interfaz gráfica en la práctica 9 están en el subpaquete FX del paquete ICC que hemos usado todo el semestre. Ahí están todos los controladores. Tenemos controladores para la interfaz funcional, se llama controlador de interfaz estudiantes. Tenemos controladores para todas las formas, forma búsqueda de estudiantes y forma estudiante. Y una clase abstracta de la cual estas dos se extienden, que se llama controlador forma. Y tenemos un controlador para la tabla, que es el componente más complicado, vamos a decir, de nuestro programa en la práctica 10. Además de eso tenemos entrada verificable, que es básicamente un campo de texto mejorado.
tenemos escucha selección que lo utilizamos justamente para que nos avise la interfaz gráfica si en la tabla están seleccionados, cuántos renglones están seleccionados. Cada vez que el usuario selecciona o deselecciona algún renglón en la tabla, esos escuchas son notificados. ¿Para qué usamos esto? Lo que pasa es que si 0 estudiantes están seleccionados, entonces no podemos ni editar ni borrar registros, porque pues no tenemos ningún registro seleccionado. Si tenemos un estudiante seleccionado, entonces podemos editarlo y podemos eliminarlo. Si tenemos más de un estudiante seleccionado, podemos eliminarlos, pero no podemos editarlos porque solo podemos editar un estudiante. Entonces básicamente usamos esos escuchas para detectar cuántos renglones están seleccionados en la tabla y a través de eso prender y apagar tanto los botones en la interfaz gráfica como los menús correspondientes en la interfaz gráfica. También tenemos un fábrica formato celda que es únicamente para formatear las celdas en la tabla. Está padre, lo que hacemos es, por ejemplo, que todos los números de cuenta tengan un cierto número de ceros y que los doubles tengan un cierto número de decimales. Entrada verificable lo que hace es, si la entrada verifica, o sea, si es válida, la puedo verificar, entonces tiene un color normal. Pero si no verifica, si es inválida, entonces se pinta de un rosita. Lo pueden ver en el video de YouTube de cómo funciona la interfaz gráfica de la práctica 9. Y tenemos una interfaz funcional que es verificador porque vamos a utilizar lambdas justamente para entradas verificables. Todas estas clases las voy a revisar a detalle en el próximo video y ahí veremos a detalle justamente no solo esto sino las vistas. Ahorita nada más déjenme terminar mostrándoles cómo están definidas las vistas en JavaFX. En el subdirectorio CRC main está otro subdirectorio que se llama Resources, que ahí van a estar cosas como los iconos, aparece el icono de la facultad en nuestra aplicación, pero hay otro subdirectorio que se llama FXML. Con esos archivos FXML, que es un dialecto de XML, es como JavaFX define las interfaces gráficas. Por ejemplo, interfaz estudiantes FXML define la vista de la interfaz principal de nuestro programa. Entonces ahí define los menús, los dos menús que tiene la aplicación y esto lo veremos a detalle en el próximo video, ahorita nada más lo quiero mencionar rápido. Y también define lo que se conoce como un border pane, porque tiene el área central, que ahí va a ir nuestra tabla, y además tiene un borde, norte, sur, este y oeste. En el norte, o sea arriba, está la barra de menú. En el sur vamos a poner una barra de botones con los 4 botones de las acciones principales de nuestra base de datos. Agregar un estudiante, editar un estudiante, eliminar un estudiante o varios y buscar estudiantes. Los bordes este y oeste no los usamos, pero podríamos usarlo para algo. Veremos los FXML a detalle. Lo único que ahorita quiero que se fijen es que la vista define justamente su controlador, que en este caso, en el caso de interfaz estudiante, es la clase en el paquete MX UNAM Ciencias ICCFX, la clase controlador interfaz estudiantes. Y si ven la clase controlador interfaz estudiantes en el paquete FX, es el controlador principal de nuestro programa y viene la funcionalidad más importante del mundo. Hay variables de clase especiales en los controladores, definidos con FXML. En particular, las variables de clase con la etiqueta @FXML corresponden a elementos definidos en el archivo FXML. ¿Okay? De la misma manera, los métodos etiquetados con la etiqueta @FXML son definidos como acciones en el archivo .fxml. Todo eso lo veremos a detalle en el próximo video. Pero de nuevo, técnicamente no se tienen que preocupar ni de los controladores, que es código, ni de las vistas, que son archivos FXML, porque nada más le estamos pidiendo que completen el modelo, que completen los escuchas para nuestro modelo. Sin embargo, sí tienen que revisarlos porque los van a tener que adaptar para la práctica 3.
En este video lo que quiero una vez más enfatizar es justamente el patrón de diseño modelo vista controlador. Se utiliza en todo, chavos. Es básicamente un patrón universal. Todo programa que tenga interacción con usuarios finales utiliza este patrón. Por ejemplo, Gmail. El modelo es justamente todo lo relacionado con enviar correos electrónicos, recibir correos electrónicos, hacer búsquedas, filtrar, todo crear correos para ser enviados, etcétera, etcétera. Y eso es el modelo y está en un servidor. Pero tiene múltiples vistas. ¿Ok? Entonces está la vista del navegador, que es la que comúnmente usan, pero también está la vista del teléfono celular. Y se pueden crear múltiples vistas, que es de las grandes ventajas que tiene el patrón modelo vista controlador. Podemos definir múltiples vistas para el mismo modelo. Por ejemplo, Fortnite. Distinta gente puede jugar Fortnite y es multiplataforma. Lo pueden jugar tanto en PlayStation como en Xbox. En este caso el modelo es justamente cómo funciona el juego. Y la vista es cómo se le presenta a cada usuario el juego. Y esta vista es distinta, literalmente son programas distintos para PlayStation y para Xbox. Son programas diferentes porque corren en arquitecturas diferentes. Lo importante del patrón modelo vista controlador es que nos separa la información de cómo se lo presentamos al usuario. Y esto, muchachos, es fundamental. Si comenzamos a mezclar cómo manejamos la información de nuestro programa y cómo se la presentamos al usuario, entonces básicamente nos amarramos a solo poder presentarle al usuario de una manera la información. Es como encadenarnos a nosotros mismos. Es fundamental que la vista sea distinta del modelo y yo soy de los que mantiene en todo, cualquier programa que escribamos. Yo tengo programas que nada más escribo para mí y de todas maneras, si hay una interfaz gráfica, utilizo modelo vista controlador. Hay gente que dice que no hay que exagerar, que nada más hace más complicado todo. Yo digo que no, yo digo que a la larga siempre, de hecho, nos ayuda a mantener el código más limpio, más flexible y además nos da la oportunidad de extender la interfaz gráfica cuando queramos a otra interfaz gráfica si así lo deseamos. Se utiliza para todos, como les decía, videojuegos, aplicaciones web, aplicaciones para celulares, aplicaciones de escritorio. Si un usuario final, o sea, no programador, interactúa con nuestro programa, con casi toda certeza necesitamos utilizar el patrón de diseño modelo vista controlador. Eso es lo que quiero que saquen de esto en este video y que terminen el modelo de la práctica 9, que es lo único que tienen que hacer. La vista y los controladores ya están hechos. Entonces solo terminen el modelo. En el próximo video, de todas maneras, cubriremos a más detalle tanto la vista como los controladores y sí necesitan entenderlo porque lo necesitan para el proyecto 3. Y de inmediato nos lanzamos a la última práctica del semestre, que es hacer que nuestra base de datos funcione en red. Lo veremos, yo espero, en 2 semanas. La próxima es controladores y vistas. Ya tienen lo necesario, espero, para que terminen la práctica 9. Entonces, por favor, háganlo. Y pues eso sería todo por ahora. Aquí vamos a pararle. Como siempre, gracias.